En el vasto y silencioso territorio de las carreteras abandonadas, los secretos del pasado yacen ocultos entre las sombras. Las carreteras que alguna vez bullieron de vida ahora se desvanecen en la decadencia. Yacen abandonadas en el tiempo, pero no en la memoria de aquellos que han oído sus siniestras leyendas. Estos senderos olvidados son el escenario de encuentros inexplicables, fenómenos paranormales y misterios sin resolver. Prepárense para un viaje que los llevará más allá de las marcas del pavimento, hacia un mundo donde lo inexplicable acecha en cada curva y la oscuridad de la noche oculta horrores inimaginables. El camino olvidado. La carretera 666, conocida como el Camino del Diablo, solía ser una ruta concurrida que atravesaba un desolado tramo de tierra en el suroeste de los Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo, se ganó una reputación siniestra que hizo que los viajeros evitaran sus curvas serpenteantes y su paisaje desolado. La leyenda decía que, en medio de la noche, cuando la luna estaba oculta tras un manto de nubes, la carretera cobraba vida propia. Los faros de los automóviles que se aventuraban por allí comenzaban a parpadear y luego se apagaban por completo. Los motores ronroneaban como si tuvieran vida propia, y los pasajeros afirmaban escuchar voces susurrantes que los llamaban desde la oscuridad. Una tarde, un hombre llamado Samuel decidió desafiar las historias de terror y conducir por la carretera 666. Había oído hablar de las leyendas y creía que eran tonterías. A bordo de su viejo coche, se adentró en el camino abandonado con la confianza de un escéptico. Al principio, todo parecía normal. El sol brillaba en el cielo despejado, y la carretera estaba en bastante buen estado considerando su reputación. Pero a medida que avanzaba, Samuel comenzó a sentir una sensación incómoda, como si algo lo observara desde las sombras de los arbustos retorcidos que bordeaban la carretera. Los kilómetros pasaron y la tarde se convirtió en noche. La luna emergió, pero las nubes la cubrieron, arrojando una oscuridad inquietante sobre el camino. Los faros de su coche parpadearon, y el motor comenzó a vibrar de manera irregular. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras la temperatura en el interior del vehículo descendía bruscamente. Entonces, comenzaron los susurros. Voces que parecían provenir de todas partes y ninguna parte al mismo tiempo. Lo llamaban por su nombre en un tono escalofriante, como si lo conocieran desde siempre. Samuel, susurraban las voces, únete a nosotros. Samuel intentó ignorar los susurros, convenciéndose a sí mismo de que solo era su imaginación jugándole una mala pasada. Pero los susurros se hicieron más intensos, más persuasivos. Comenzaron a mencionar detalles de su vida que nadie más podría saber. La sensación de ser observado se volvió insoportable. El coche de Samuel comenzó a desviarse de la carretera, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia el lado del camino. Desesperado, intentó tomar el control, pero sus manos se sentían frías e insensibles en el volante. El coche finalmente se detuvo, con los faros apuntando hacia la oscuridad impenetrable del desierto. Fue entonces cuando Samuel vio las sombras moverse en el desierto, sombras que tomaban forma y se arrastraban hacia él. Criaturas retorcidas y sin rostro emergieron de la oscuridad, avanzando lentamente hacia el coche inmovilizado. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes. Samuel, únete a nosotros. No tengas miedo. Aterrado, Samuel abrió la puerta del coche y se lanzó al suelo, tropezando y cayendo en la fría arena del desierto. Las criaturas se acercaron, sus cuerpos ondulantes como sombras vivas. Samuel gritó, rogó, pero las voces lo envolvieron, sofocando sus gritos en un murmullo incomprensible. La luna finalmente emergió de detrás de las nubes, iluminando el desierto y revelando la escena macabra. Samuel estaba rodeado de las criaturas sin rostro, sus manos frías y viscosas lo agarraban con fuerza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la carretera 666 era un lugar maldito, un portal a un mundo oscuro y aterrador. Los testigos que pasaban por la carretera vieron una luz brillante y distante en medio del desierto. Luego, un grito estremecedor resonó en la noche, y la luz desapareció. La carretera 666 volvió a la quietud,
como si nunca hubiera ocurrido nada. La leyenda de Samuel se sumó a la larga lista de historias espeluznantes relacionadas con la carretera abandonada. Nadie sabía lo que había sucedido realmente, pero los que habían oído hablar de la maldición de la carretera 666 sabían que debían evitarla a toda costa. Y así, la carretera 666 permaneció en la oscuridad, esperando a que otros valientes o insensatos se aventuraran por sus curvas serpenteantes, sin saber que el destino que aguardaba en su camino era un horror inimaginable. La carretera maldita. Era una noche oscura y tormentosa. Carlos y Ana conducían por una carretera secundaria, buscando un atajo para llegar a su destino. Habían salido tarde de la ciudad y querían evitar el tráfico de la autopista. Carlos había visto en el mapa una carretera que parecía más directa, pero no sabía que era una carretera abandonada, llena de baches, curvas peligrosas y sin señalización. ¿Estás seguro de que vamos bien?, preguntó Ana, nerviosa. Sí, tranquila. En unos kilómetros llegaremos a la carretera principal, mintió Carlos, intentando ocultar su preocupación. Es que no veo ninguna luz, ni ningún otro coche. Parece que estamos solos en medio de la nada, dijo Ana, mirando por la ventanilla. No te preocupes, amor. Pronto estaremos en el hotel, y podremos descansar y disfrutar de nuestras vacaciones, dijo Carlos, tratando de animarla. Pero Carlos no estaba tan seguro de lo que decía. La carretera se hacía cada vez más estrecha y sinuosa, y la lluvia y el viento dificultaban la visibilidad. Además, el GPS había dejado de funcionar, y no tenía cobertura en el móvil. Se sentía perdido y asustado, pero no quería admitirlo. De repente, vio algo que le heló la sangre. En medio de la carretera, había un hombre vestido de negro, con una capucha que le tapaba el rostro. El hombre levantó la mano, haciendo un gesto para que se detuvieran. ¿Qué hace ese tipo ahí?, exclamó Carlos, frenando en seco. No lo sé, pero no me gusta nada, dijo Ana, temblando. Quizá necesita ayuda. Tal vez su coche se haya averiado, sugirió Carlos. O tal vez sea un ladrón o un asesino. No te fíes, Carlos. No te acerques a él, le advirtió Ana. Carlos dudó unos segundos. No sabía qué hacer. Por un lado, sentía curiosidad por saber quién era ese hombre y qué quería. Por otro lado, tenía miedo de que fuera una trampa o una amenaza. Finalmente, decidió bajar la ventanilla y hablar con él. Buenas noches, dijo Carlos, con voz firme. El hombre no respondió. Se limitó a señalar con el dedo hacia un camino lateral que salía de la carretera. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos, confundido. El hombre volvió a señalar el camino, con más insistencia. ¿Quieres que vayamos por ahí? ¿Por qué?, insistió Carlos. El hombre no dijo nada. Solo movió la cabeza afirmativamente. Carlos miró el camino que le indicaba el hombre. Era un camino de tierra, estrecho y oscuro, rodeado de árboles y maleza. No se veía a dónde llevaba ni qué había al final. No me gusta nada ese camino, dijo Ana, asustada. A mí tampoco, dijo Carlos. Vámonos de aquí, Carlos. Este tipo es muy raro. Seguro que nos quiere engañar o hacernos algo malo, dijo Ana. Sí, tienes razón. Vámonos, dijo Carlos. Carlos pisó el acelerador, dispuesto a pasar de largo del hombre y seguir por la carretera. Pero entonces ocurrió algo terrible. El hombre se lanzó sobre el coche, rompiendo el cristal con una fuerza sobrehumana. Agarró a Carlos por el cuello y lo arrastró fuera del vehículo. Ana gritó horrorizada, mientras veía cómo el hombre apretaba el cuello de Carlos hasta romperle la tráquea. Luego lo tiró al suelo como un trapo viejo y se dirigió hacia ella. Ana intentó arrancar el coche y escapar, pero era demasiado tarde. El hombre abrió la puerta del copiloto y la sacó del asiento con violencia.
La cogió por los cabellos y le clavó los dientes en el cuello. Ana sintió un dolor insoportable, mientras la sangre le salía a borbotones. El hombre la soltó y la dejó caer al lado de Carlos. Los dos yacían inertes en el asfalto, bajo la lluvia. El hombre se limpió la boca con la manga y se puso la capucha. Miró el coche y sonrió con malicia. Luego se metió en el vehículo y arrancó el motor. Condujo por el camino que había señalado antes, desapareciendo en la oscuridad. Nadie supo nunca qué fue de Carlos y Ana, ni quién era el hombre que los mató. Solo se encontraron sus cuerpos, días después, por unos cazadores que pasaban por la zona. La policía investigó el caso, pero no encontró ninguna pista ni ningún sospechoso. La carretera quedó cerrada al tráfico, y se convirtió en una leyenda urbana. Se decía que era una carretera maldita, donde un vampiro acechaba a los viajeros incautos. Nadie se atrevía a pasar por allí, ni de día ni de noche. Recuerden, en las carreteras que alguna vez resonaron con la vida, persisten secretos que desafían la explicación y eventos inexplicables que se graban en la memoria colectiva. Estos caminos son testimonios silenciosos de encuentros sobrenaturales y encuentros perturbadores. Agradecemos su valentía por acompañarnos en este viaje y por explorar los rincones más misteriosos y espeluznantes del mundo de las carreteras abandonadas. Que estas historias permanezcan grabadas en su memoria, recordándoles que algunas rutas nunca deberían ser recorridas de noche. Cierren el libro de las historias de terror y enciendan la luz, pero no se olviden de mirar por encima del hombro, porque en las carreteras abandonadas, el pasado nunca descansa y el futuro siempre es incierto. Adiós y dulces pesadillas.